Bienvenidos al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Continuamos con esta serie de resúmenes ejecutivos. A continuación vamos a continuar con la tercera unidad de esta su primera asignatura denominada Introducción al Estudio del Derecho. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y en esta unidad vamos a analizar principalmente los siguientes temas. Muy bien. Hablaremos sobre las fuentes del derecho. Vamos a estudiar la clasificación de la norma jurídica, analizaremos la jerarquización de la norma jurídica a través de la obra del jurista Hans Kelsen, vamos a estudiar el proceso legislativo, analizaremos el tema de la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Muy bien. Cuando hacemos mención a fuente del derecho, tenemos que destacar que la fuente es un lugar donde brota, donde emana, donde nace la norma. Hay tres tipos de fuente que destacar. Las fuentes reales, las fuentes históricas y las fuentes formales del derecho. Si mencionamos las fuentes reales, vamos a destacar que estas se caracterizan por ser los fenómenos sociales que implican, que propician, que originan el surgimiento de la norma jurídica. Cuando hagamos mención a los fenómenos sociales, podemos hablar de fenómenos políticos, fenómenos económicos, conflictos que surgen dentro de la sociedad, que sin lugar a dudas originan el surgimiento de la norma. Pero si menciono a las fuentes históricas, en este caso en particular, vamos a hablar los antecedentes de las normas. Por ejemplo, si yo quiero conocer en este momento la trascendencia y la importancia que tiene la institución del matrimonio, me tengo que remontar a sus orígenes desde el derecho romano, llegando al punto de analizar el matrimonio en el Código Civil francés de Napoleón, analizar la legislación vigente en España y visualizar los primeros códigos civiles de México para conocer la evolución de la institución del matrimonio. A eso me refiero cuando analizamos las fuentes históricas del derecho. Mientras que las fuentes formales del derecho son los procesos bajo los cuales se crean las normas jurídicas. Y en particular, en este punto, vamos a analizar como fuentes formales del derecho, en primer lugar, la ley. Hablaremos de la costumbre jurídica, estudiaremos la jurisprudencia para continuar con la con los principios generales del derecho. Entonces hablaremos de estos puntos: la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Muy bien. Empezamos entonces por el análisis de la ley. Señalamos que es la manifestación de la voluntad soberana
que a través del órgano facultado y siguiendo un procedimiento legalmente establecido, da origen a la norma. Esto implica que la voluntad del pueblo elige a sus representantes. En este caso mencionaremos al legislativo y al ejecutivo, quien a través del mandato que les da el pueblo, siguiendo un procedimiento legalmente establecido, ellos crean la norma. Muy bien. Entonces, en particular, ya haciendo un estudio detallado del proceso de creación de la norma, vamos a avanzar un poco de diapositivas y ahorita nos vamos a regresar. Muy bien. Este es el proceso de creación de la norma. Vamos a partir de estos 5 puntos. La iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la iniciación de vigencia. Empezamos por la iniciativa. La iniciativa puede ser presentada por el presidente de la República. También por el Congreso de la Unión y algunas de sus cámaras. Diputados, senadores. Los congresos locales y la iniciativa popular. Aquí se presenta esta iniciativa. El proyecto que van a presentar se le va a conocer con el nombre de proyecto de ley. Muy bien. Iniciamos con la Cámara que conoce en primer lugar de este proyecto de ley, es la Cámara de Origen, quien de estar de acuerdo va a pasarlo a una segunda cámara, la Cámara de Revisión. En este momento estamos en el segundo nivel del proceso de creación de la norma. La Cámara de Revisión, al aprobar la iniciativa, entonces va a pasar a su aprobación con el presidente de la República. Si el presidente de la República está de acuerdo, la sancionará y solicitará su publicación en el Diario Oficial de la Federación para la iniciación de la vigencia. Sin embargo, el presidente de la República pudiese ejercer su derecho de veto y en ese supuesto presentar observaciones y regresarla a la Cámara de Revisión y a su vez a la Cámara de Origen para que tomen en consideración las observaciones presentadas por el presidente de la República. De no ser ese caso, entonces vamos a sancionarla con la firma del presidente de la República. Se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en donde se establecerá el inicio de la norma jurídica, o en su caso se considera que esta norma será obligatoria al día siguiente de su publicación. Muy bien. Estos son aspectos importantes que destacamos respecto a la ley. Ahora bien, hay un punto que debemos destacar en el análisis normativo, la jerarquía de la ley. Por eso vamos a basarnos en esta obra, en esta teoría
que se denomina, que proviene del jurista austriaco Hans Kelsen. Sin embargo, es obra de uno de sus alumnos denominado Merkel. Merkel presenta este proyecto, esta iniciativa de la jerarquización de la norma jurídica. Si se fijan, vamos a hablar de cómo se va conformando la estructura jerárquica de la norma, teniendo como base, teniendo como elemento principal la Constitución, porque de la Constitución surge el ulterior ordenamiento jurídico. Es la base que organiza el Estado, es la que organiza el gobierno, es la que estructura nuestra forma de gobierno, es la que señala y reconoce los derechos fundamentales del gobernado. En segundo nivel, tenemos a los tratados internacionales, como ese acuerdo de voluntades que celebran los sujetos de derecho internacional y que establece los derechos y obligaciones que tienen los estados dentro de la comunidad internacional. En el caso de los tratados internacionales, son celebrados por el presidente de la República y van a ser ratificados por el Senado. Muy bien. Por otra parte, tenemos a las leyes generales. Estas leyes son aprobadas por el Congreso de la Unión, pero su característica principal es de que son normas concurrentes. Cuando hago mención a que son normas concurrentes, es de que son de aplicación para las autoridades federales, las locales y las municipales. Esta es la característica principal de estas normas generales. Muy bien. Cuando hablamos de las leyes federales, debemos de destacar que estas emanan del Congreso de la Unión y que tienen aplicación territorial en toda la República Mexicana. Sin embargo, en este caso en particular, destacamos los siguientes puntos respecto al ámbito de aplicación de las leyes federales. Muy bien. Se van a aplicar para las autoridades federales. También vamos a considerar su aplicación en aquellas áreas administradas por la federación y en aquellos asuntos en los cuales sea de competencia exclusiva la federación. Muy bien, como ya mencionamos, son normas que emanan del Congreso de la Unión. Continuando con el análisis normativo de esta jerarquización, vamos a continuar con el punto 5, las leyes locales emanadas de los congresos locales cuyo ámbito de aplicación es el territorio de una entidad federativa. Dentro de la estructura normativa del Estado, tenemos a su vez una pirámide normativa. Esta pirámide nos indica lo siguiente, mucha atención. En la cúspide de esta pirámide tenemos a la Constitución Federal. Abajo tenemos los tratados internacionales. Abajo las leyes federales. Abajo su constitución local. Y de esta constitución local surge la norma interna del Estado. Entonces, esta es la estructura normativa que entendemos en el interior del Estado. Por otra parte, tenemos la existencia de decretos que son disposiciones de carácter legislativo que tiene el Poder Ejecutivo y podemos hablar de decretos
federales, que en este caso emanan del presidente de la República, y locales, que emanan de los respectivos gobernadores de las entidades federativas. Los reglamentos, que son una norma secundaria, la cual dependen de la existencia de una ley para que éstas puedan tener vigor. Y también hablamos de reglamentos de naturaleza federal emanados del presidente de la República y local de cada una de las entidades federativas. Por normas individualizadas, destacamos que solamente tienen efectos relativos para las partes que se encuentran involucradas, que se encuentran bajo el sometimiento de dicha norma individualizada. Como ejemplo de normas individualizadas, podemos señalar en primer lugar la sentencia, el contrato, el convenio, etcétera. Esas son las distintas normas individualizadas. Muy bien. Si señalo esta jerarquía normativa, también debemos destacar el siguiente punto. Ya hicimos mención de las normas y su jerarquización. Ahora bien, hay un tema que se llama la jurisprudencia, que se encarga de colmar lagunas, de interpretar el ordenamiento jurídico, de resolver antinomias, y que de alguna manera la jurisprudencia es en este caso, la doctrina presentada por órganos jurisdiccionales al resolver resoluciones judiciales reiteradas, y van a ser emitidas por órganos jurisdiccionales que pueden y que tienen la facultad de crearla jurisprudencia. Si hacemos mención al tema de derechos humanos, entonces no hablaríamos de una jerarquía normativa, hablaríamos de un bloque de constitucionalidad, teniendo como base en este bloque de constitucionalidad la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esto se encontraría en esta cúspide, pero nosotros vamos a aplicar los dos principios importantes. El principio de interpretación conforme y el principio pro persona. Principio de interpretación conforme se señalaría el tema de la aplicación del acto, la aplicación de la norma, tomando en consideración la Constitución y los tratados internacionales. Y el principio pro persona implicaría la aplicación de la norma que sea más favorable a la protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales del gobernado. Muy bien. Entonces, esto desde la perspectiva de los derechos humanos. No hablemos de una jerarquía, sino vamos a aplicar la norma que más favorezca, que más garantice, que menos restrinja los derechos humanos. Muy bien. Excelente. Vamos a regresarnos a algunas láminas para ahora hablar de la segunda fuente del derecho, la costumbre. La costumbre jurídica se encuentra integrada por dos elementos: la repetición reiterada de un acto y el sentido de obligatoriedad del mismo, para que podamos operar sobre esta costumbre jurídica. Recordemos que la costumbre jurídica también tiene limitantes. En primer lugar, señalamos que no sea contraria al ordenamiento jurídico, que no vaya en contra de la moral y las buenas costumbres,
que la costumbre viole derechos humanos o que vaya en contra del principio de equidad de género. Muy bien. En estos casos, la costumbre jurídica no surtirá sus efectos. Esas son las limitaciones que va a tener la costumbre. Pasando a otra de las fuentes generales, de las fuentes formales del derecho, mencionaremos el tema de la jurisprudencia. La jurisprudencia es una doctrina creada a partir de resoluciones judiciales realizada por órganos jurisdiccionales legalmente calificados para crear la jurisprudencia. Los órganos jurisdiccionales facultados para la creación de jurisprudencia son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales colegiados de circuito. Por lo que respecta a la Corte, la jurisprudencia puede ser creada por el Pleno, pero también por las salas. En el Tribunal Electoral solamente crea jurisprudencia que versa sobre la materia electoral y puede crear jurisprudencia la sala superior y también las regionales. Y por lo que respecta a los tribunales colegiados de circuito, ellos crean jurisprudencia que será obligatoria dentro de su circuito judicial. Muy bien, perfecto. Hay tres modalidades de creación de jurisprudencia que analizaremos en esta sesión. Solamente tres analizaremos. No significa que sean todas, pero para no prestar a una confusión, solamente mencionaré estos tres. Jurisprudencia por reiteración de criterios. Jurisprudencia por contradicción de tesis. Jurisprudencia por sustitución. Muy bien. Empezamos por la jurisprudencia de reiteración de criterios. Muy bien. Aquí vamos. Decimos, se sustenta en 5 sentencias no interrumpidas. Esto más o menos lo podemos representar gráficamente de la siguiente manera. Todas estas 5 resoluciones provienen del mismo órgano jurisdiccional. Es decir, estas 5 resoluciones pues, deben de prevenir del Pleno de la Corte, ¿vale? Para que sean jurisprudencia, o en su caso, por las salas o por un colegiado de circuito. 5 resoluciones en el mismo sentido, sin ninguna en contrario. Estas 5 resoluciones van a crear un criterio jurisprudencial que de conformidad con la ley de amparo es obligatoria para todas las autoridades. En ese sentido, destaco lo siguiente. Por supuesto que si hablamos de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mencionando el tema del Pleno, la jurisprudencia que creen será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales, administrativos y demás. Si hablamos de la jurisprudencia de las salas, será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales, administrativos, pero no para el Pleno de la Corte. Si hablamos de jurisprudencia de los colegiados, será
obligatoria en su circuito judicial. En otro circuito judicial tendrá un carácter orientador y tampoco obligará a las salas y mucho menos al pleno. Muy bien, perfecto. 5 resoluciones en el mismo sentido, sin ninguna en contrario. Muy bien. Vámonos al siguiente punto. La contradicción de tesis. En este caso en particular, se va a resolver criterios discrepantes de las salas, de los plenos, de los tribunales colegiados de circuito. Y el punto aquí que debemos destacar es cuál de los dos criterios jurisprudenciales deberá prevalecer. Aquí tenemos dos criterios jurisprudenciales. Lo que tenemos que resolver de estos criterios que se contraponen entre sí, cuál deja de tener efectos y cuál es el que se va a aplicar. Muy bien, vamos a ver que en esta contradicción de tesis podemos encontrar las siguientes situaciones. Empecemos con la primera. Tenemos contradicción de tesis de jurisprudencia de tribunales colegiados de circuito que pertenecen a circuito judicial distinto. Por ejemplo, este es el circuito judicial de Puebla y este es el circuito judicial de Veracruz. Los dos criterios se contraponen. En este caso, las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberán resolver qué criterio deja de tener efectos y qué criterio va a prevalecer. Esto por conducto de las salas. Otro supuesto que se puede presentar es el siguiente. Tenemos criterios jurisprudenciales de tribunales colegiados del mismo circuito judicial, del Estado de Nuevo León y del Estado de Nuevo León. Los criterios se contraponen. Los órganos dentro de ese mismo circuito judicial denominado plenos de circuito resolverán qué criterio ya no continuará vigente y qué criterio jurisprudencial es el que a partir de ese momento surtirá sus efectos. Muy bien. Otro caso que es importante mencionar. Conflictos entre jurisprudencia de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentan criterios discrepantes. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolverá cuál de los criterios ya no tendrá efectos y cuál criterio en este caso va a prevalecer. Muy bien. Ok. Llegamos a la última forma de creación de jurisprudencia. O más bien, vamos a hablar que el órgano que creó la jurisprudencia la deja de observar. Hablamos de la sustitución. Jurisprudencias por reiteración o contradicción son sustituidas por el órgano que las creó al darse circunstancias cambiantes que obliguen a modificar los criterios jurisprudenciales sostenidos. Normalmente hay una evolución en los criterios jurisprudenciales. Los mismos van cambiando en el transcurso del tiempo. Por eso hablamos de distintas épocas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a analizar la versión que tenía la Corte del artículo 133 de la Constitución en cuanto a la jerarquía de normas. Si nos remitimos a los criterios existentes a finales de los 80s, destacamos que la Corte consideraba que en esta jerarquía normativa tenemos como base a la Constitución, después tenemos a las leyes federales y abajo a los tratados internacionales. El criterio en los 90 con la creación del Tratado del Libre Comercio con América del Norte dio pauta a que ahora la Corte se pronunciara en el sentido de que la Constitución se encuentra en la cúspide, abajo de la Constitución, los tratados internacionales y abajo tendremos a las leyes
federales. Muy bien. Ya para el 2000, entonces consideramos hasta cierto punto a la Constitución, pero ya empezamos a hacer una mención de cierta jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y de las leyes federales. Para el año 2011, el criterio en materia de derechos humanos dice que la Constitución y los tratados internacionales se encuentran al mismo nivel en temas referentes con derechos humanos. Entonces, como podemos darnos cuenta, el criterio de nuestro máximo tribunal constitucional ha venido estableciendo pues una evolución de conformidad con los derechos humanos. Muy bien. Ya hemos analizado tres fuentes formales del derecho: la ley, la costumbre y la jurisprudencia. Ahora vámonos por otra fuente formal del derecho. Y a continuación analizaremos, estimados amigos, el tema de la doctrina, las opiniones provenientes de jurisconsultos, de especialistas, de estudiosos del derecho, que al final de cuentas conforman un criterio orientador. También destacamos los principios generales del derecho como máximas derivadas del derecho natural y que constituyen el espíritu de la legislación. Estos antecedentes podemos señalarlo expresos cuando se encuentran plasmados en el ordenamiento jurídico o tácitos cuando se requiere un ejercicio de interpretación, un ejercicio de analogía. Por ejemplo, vamos a destacar dentro de los principios generales del derecho lo siguiente. Señalamos que son fuentes indirectas del derecho. El artículo 14 de la Constitución los reconoce como fuentes formales del derecho. Tienen un carácter supletorio y bueno, como mencionamos, son expresos cuando se encuentran plasmados en el ordenamiento jurídico y son tácitos en el supuesto que requieren el ejercicio de la analogía de la argumentación para su aplicación. Muy bien. Estimados amigos, con esto vamos a concluir el análisis de esta tercera unidad en su primera parte de esta su asignatura, Introducción al Estudio del Derecho. A nombre del Colegio Nacional de Profesores Certificados, agradecemos su atención. Muchas gracias.